Don José Javier, bienvenido hasta su casa. Mario, querido, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces le he entrevistado ya a usted, señor? ¿Perdón? ¿Cuántas veces le he entrevistado ya a usted? Pues 7, 8, 9... No está mal, ¿no? No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. A mí cuando me llegó hace unos días, yo creo que la semana pasada, me mandaron un ejemplar de la segunda edición, pero me ha dicho un pajarito que ya va por la cuarta. Sí, señor, sí. ¿Y cuánto lleva en las librerías este libro? No, un mes lleva. Pues eso quiere decir que las cosas van bien, ¿no? No te arrepientas no te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Cuarta edición. Es que quiere decir que las cosas van bien en términos nacionales. Quiere decir que la gente tiene, como es lógico, la necesidad de sentirse razonablemente a gusto consigo mismo, con su pertenencia histórica, nacional, cultural y con su propia identidad. Nadie puede vivir odiándose todo el tiempo, como han intentado que hagamos los españoles desde hace un montón de años, ¿verdad? Máxime cuando además es que no es verdad, no hay motivo, más bien todo lo contrario. Y aquí al final, pues en este libro se trataba de eso, de poner negro sobre blanco, vamos a ver, todos somos hijos de Caín, todos somos seres humanos, todos somos de barro, todos hemos hecho cosas malas, vale, bien, de acuerdo, sí, todos somos muy malos porque somos como somos. Ahora bien, en el trayecto histórico de ciertos países, de ciertas culturas, de ciertas naciones, la nuestra ha dejado una huella extraordinaria porque ha servido para que el conjunto de los seres humanos vivan objetivamente mejor. Y eso hay que subrayarlo. Y eso es lo que va este libro. No deja de ser curioso, don José Javier, que un fenómeno que ocurre bien interesante, y es que los mismos que están diciéndote no te arrepientas de nada, que nadie te dicte normas, quiérete, gústate, que nadie te prohíba, nadie te diga, madre mía, qué cosita más guapa, a la vez estén, es que eres español. ¿No te da vergüenza? ¿No te da un poco de asquito? ¿Por qué no pides perdón a la Sí, curioso. Claro, es que esa supuesta emancipación moral que se predica en esos términos que tú decías, tiene que ser exclusivamente individual, porque su objetivo es aislar a la persona, al individuo, de todo aquello que la define. ¿Para qué? Para redefinirla al gusto que ellos quieren, ¿no? Claro. En cuanto se trata de cuestiones, pues eso, lo que religa, lo que le vincula a uno a una tierra, a una historia, a una tradición, a una familia, a unos apellidos, eso ya sí que es malo. Y eso sí que hay que estar muy arrepentido y flagelándose todo el tiempo. Y es una impostura ya tan cansina y ha hecho tanto daño y es tan falaz que me parece que es muy importante quitarle la máscara, ¿no? Primer párrafo de este libro dice esto. Este es un libro pensado para ti, y para tus padres, y para tus abuelos. Para ti, porque nada de lo que aquí se cuenta te lo van a enseñar en el colegio. Para tus padres, porque probablemente les habrán enseñado todo lo contrario. Y para tus abuelos, porque tal vez un día conocieron muchas de estas historias, pero desde hace medio siglo les están diciendo que tienen que avergonzarse de ellas. Y no hay que avergonzarse de ser español, no hay que arrepentirse de la huella que España ha dejado en la historia. Al revés, hay sobradas razones, por lo menos 35, para estar muy orgullosos de la historia de España. Don José Javier, en este texto, de hecho me ha llamado la atención esa referencia a los abuelos. Claro. Porque es verdad, además hay algunos que cuando se habla de ciertas cosas, cuando se habla de la historia de España en general, se quedan ahí como, ¿qué hago? ¿Hablo? Sí, y además lo dicen como compungidos, con pena, y digo, ¿pero quién será el miserable que ha conseguido que generaciones tan sufridas y que generaciones que no tenían, pues eso, que tenían un sentimiento natural de pertenencia, ese patriotismo natural que tiene casi todo hijo de vecino, experimenten sentimientos encontrados incluso para hablar en sus círculos más íntimos de este tipo de cosas, ¿no? Sí, es un auténtico drama, y no solo en España, hay que decir, esto ocurre en otros países de Europa. Lo que pasa es que en nuestro caso de forma particularmente significada. Por cierto, que a esta generación de los abuelos yo dedico un capítulo específico de este libro,
Este no es un libro de hazañas, o sea, este es un libro de otras cosas. Uh-huh. Hazañas también hay, pero es de otras cosas. Ahora bien, dentro de las hazañas hay una que se subraya bastante poco y que a mí me parece objetivamente, en fin, en términos puramente materiales, que es admirable, que es la de esas dos generaciones de españoles que después de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, cogen un país deshecho y lo convierten en la tercera potencia industrial del mundo. O sea, es que eso nunca lo subrayaremos bastante. Más ahora que estamos viendo cómo esas generaciones se las ha llevado el COVID a mansalva, ¿no? Y mira, o sea, es cuestión de sencillamente poner los números encima de la mesa y decirle a las generaciones más jóvenes, inclinad la cabeza, cubrid vuestro cabello de ceniza y reverenciad a esta gente, porque hicieron el país que vosotros habéis recibido y más os vale no destrozarlo, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que encima además a veces se les ha mirado con un cariño que no ha dejado de ser displicente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de manera sobrada sobre nuestros padres o nuestros abuelos que estaban pluriempleados, que jiji jaja en el 600 metían a 5, que jiji jaja se fueron de luna de miel a Mallorca, que jiji jaja dicen home buying. Y nosotros somos los... que no saben lo que es el Netflix, eso es, ni saben manejar el Internet. Y jiji jaja, que fíjate que mi abuela solo ha estado con mi abuelo en toda la vida. Y yo tengo más mili que el Cabo Tres Forcas y tengo 20 años. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? Bueno, pues hay que... Yo, entre otras cosas, por eso viene bien poner las cosas en su contexto histórico. Es decir, en toda esa generación, con sus 600 y sus vacaciones y sus cosas, fueron la primera generación en España que consiguió tener eso. Claro, porque antes eran lujos rarísimos, ¿verdad? Y fueron ellos los que construyeron este país y lo prepararon para ser lo que es hoy, es decir, una sociedad absolutamente desarrollada, una democracia relativamente consolidada, a pesar de que intentan por todos los medios deshacerla, ¿no? Y me parece que era muy importante. Pero ese párrafo que tú has escrito, el párrafo que abre el libro, que acabas de leer, hace referencia, para empezar, para ti, y quiero contarlo, el para ti era concretamente mi hija Clara, 15 años en aquel momento, porque me vino un día con un libro de texto de su colegio, un manual de historia, en el que le enseñaban que en tiempos de Colón todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, menos Colón, que sabía que era redonda. Sí. Bueno, me cogí tal rebote con ese asunto, que es una superchería formidable, que no viene en ningún lado. Bueno, sí, que viene una novela de Washington Irving del siglo XIX, sí, pero no es ninguna, y que se enseñara como historia en un manual oficial de secundaria en España, realmente me indignó. Y a partir de ahí empecé a preguntar a ella y a sus compañeros suyos, bueno, lo que sabían, ¿no? Y después a profesores suyos, y después a otros universitarios. Y me dije, querido mío, o sea, llevas 15 años escribiendo sobre la Reconquista, los tercios, los visigodos y no sé qué, y bueno, eso está muy bien, pero hay que empezar otra vez a contarlo todo desde el principio, como si no supieran nada, porque efectivamente muy buena parte de la gente no sabe nada, y lo que sabe está o manipulado o falsificado. Es asombroso. El primer párrafo del segundo capítulo. El esplendor visigodo. En algún lugar de la costa norte de Galicia, año 613. El rey Sisebuto prepara una expedición anfibia contra los rebeldes que esquilman los campos en las tierras de los vascones. Son tiempos difíciles. Una serie de eclipses recientes ha azuzado el temor popular. Supersticiones, malos augurios. Entre los preparativos de la campaña, Sisebuto encuentra tiempo para escribir al sabio Isidoro. Lo hace en hexámetros latinos. El rey es claro. Los eclipses no son cosa de hechicería, sino que se producen porque los planetas, en su órbita elíptica, cruzan de vez en cuando sus esferas, y por eso ocurre a veces que la luna tapa el sol. ¿Quién dijo que los antiguos creían que la Tierra era plana? Bueno, es que, ojo, y aquí hay otra cosa, ¿no? Que se dice también, y mira que eran brutos, y más los españoles. Ya, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? En buena medida nuestra historiografía
bebe en la huella que nos han querido dejar las revoluciones modernas, revoluciones a las que, por razones obvias, les interesaba, para legitimarse, mostrarse como el culmen de la luz frente a la oscuridad de los antiguos, ¿no? Y eso es un elemento que no es historiográfico propiamente dicho, que es ideológico en realidad, pero que ha pasado completamente a la herencia común. Pero hay que deshacerse de todo eso, ¿no? Hay que deshacerse de todo eso. ¿Que eran brutos? Hombre, nos ha fastidiado la cantidad de brutos que no habría, pero no muchos más que en cualquier polígono de la Extrarradio de Madrid un sábado por la noche. Bueno, ahora con la pandemia no, pero normalmente. Quiere decir que el género humano al final suele dar de sí lo que da, y es asombrosamente invariable. Pero bueno, por el camino lo que sí son esas otras cosas, ¿no? Sobre España ha caído el baldón de encarnar en la modernidad, en la contemporaneidad, el mito del país oscuro que hizo gala de lo peor, ¿no? De la oscuridad, de la amargura, del resentimiento, de la aversión a la felicidad, y sobre todo eso de regodearse en la estulticia frente a la iluminación que hubiera traído posteriormente el protestantismo. ¿No? Estos seguían aferrados al catolicismo de la bruticie, ¿no? Por decirlo con el palabra. Y resulta que yo me acuerdo, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero aquí se cuenta. Yo recuerdo estar en el último pueblo perdido de Castilla y León y ver un pueblito prácticamente vacío ya, con una iglesia magnífica y con un trazado de calles, como diría el diplomático, cojonudo. Y yo decía, vamos a ver, si aquí solo hemos dado borricos, curas sanguinarios, militares más sanguinarios aún, y un poblachón Sancho Pancesco, ¿quién ha hecho esto? En el último pueblo de Castilla y León, que jamás ha debido de ser otra cosa que un pueblo perdido en Castilla y León. Pues resulta que alguien, ¿no?, ha debido de hacer eso. Y han debido de ser bastantes alguienes, porque te encuentras esto en muchos sitios. Y que si vas a la América española, te pasa también lo mismo. Un trazado de calles. Es decir, ves una civilización, ves un urbanismo, que es la plasmación de una civilización, que ha exigido tecnificación y sofisticación. ¿No? Sí, señor, eso es muy importante. Y es otro de los gigantescos tópicos que vale la pena contarlo, porque es que es todo un poco de risa, ¿no? Vamos a ver, el tópico de que los españoles, o sea, muy valientes y muy bragados sí que somos, y unos santos impresionantes hemos dado, y unos pintores algunos muy buenos. Ahora, para eso de las matemáticas y de trabajar, y de eso ya poquito, ¿no? Bueno, y entonces, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo es posible que un país sea la potencia hegemónica mundial durante siglo y medio sin ciencia y sin técnica. No, y justo en el momento de la eclosión de la técnica y de la ciencia modernas, de cuando empiezan a... pues lo que es interesante saber es que no solo efectivamente hubo una enorme eclosión de lo científico y lo tecnológico en España, desde los finales del XV, XVI y hasta principios del XVII, sino que además las pruebas documentales han estado ahí siempre. Pero nuestros historiadores, la mayor parte de ellas, agente de letras, incapaz de entender un plano, ¿verdad?, pues sencillamente no lo vieron, se abonaron al tópico. El membrillo de Echegaray, al que Valle Inclán llamó, con cuánta razón, el viejo gilipollas, cuando entró en la Academia de la Academia de Ciencias, su tesis era, en España nunca ha habido ciencia, se supone que hasta que llegó él. Bueno, es impresionante. Aquel sujeto que se llamaba Masón de Morvilliers, que en la enciclopedia de Diderot y de Alembert escribió un artículo de España, decía, ¿qué se debe a España? Nada. Lo decía en el mismo instante en que Jorge Juan y Ulloa estaban con la Academia Francesa midiendo el meridiano terrestre. Es que estamos viviendo de tópicos deliberadamente falsos. Yo no sé si... Y eso, en fin, también hay que contarlo, ¿no? Yo no sé si Echegaray, la anécdota no sé si era Echegaray, la lengua viperina de Valle Inclán decía, he mandado una carta donde solo pone al viejo tonto o al viejo estúpido, y le ha llegado. Esa, sí, efectivamente. Era Echegaray, ¿verdad? Sí, señor. Pero es verdad, por otro lado, como hoy no sabremos a quién llegaría.
Hay tanto candidato. Joder, exacto. Hoy, como bien dice usted, don José Javier, este no es un libro agiográfico, perdón, no hay una biografía detrás, no es un libro de ditirambo, sino de para estar orgulloso, pero es verdad que, vamos a ver, una cosa es negar la pintura grotesca que se ha hecho de España y otra cosa es negar la evidencia de que sí que es cierto que España ha tenido desafíos con la modernidad y que ha tenido choques y que además, precisamente porque ha encarnado una idea de hacer las cosas, un ideal civilizatorio, pues se las ha visto, ha habido una tensión con la modernidad, sobre todo en ese tipo de tiempos que hemos visto, y que explica, por ejemplo, por qué el mundo hispano ha seguido unos cauces de desarrollo y progreso distintos de los del mundo anglosajón. Yo eso no lo voy a negar. Pero lo que voy a negar es esto que estamos diciendo, ¿no? Que de la pintura estúpida, ¿no? De que aquí claro, solo ha sido gente borrica, fanática y bueno, por ahí no se va a ningún sitio, ¿no? Porque es una acotación muy oportuna esta que haces. El libro efectivamente no es un libro ditirámico, o sea, yo cuento lo que hay, cuento las razones para estar orgulloso, ya sé que hay otras para no. Claro. Ya lo sé, pero eso lo sabemos todos. Es como si don José Javier, imagínese, el libro, por cierto, está dedicado a Clara. Sí, claro. Imagínese que Clara se casa y le toca a usted hacer el elogio de su hija ante el prometido, ¿no? Sí. Y dice usted, pues mira, la verdad, hijo, no sé yo qué decirte. Porque Clara, la verdad es que por las mañanas tiene unas malas pulgas insoportables. Y luego, además, es caprichosa. No sé si te lo he dicho. Caprichosa. Y un desorden en el cuarto, un desorden. Tú dices, bueno, pues joder, menudo invento, ¿no? Es este, ¿no? Efectivamente, no. Es verdad, es que hay veces que se nos olvida que la ponderación es una virtud. Y que hay que trabajarla, porque precisamente exige que hagas un esfuerzo de trascender a la primera impresión, el prejuicio, ¿no? O incluso el brilli. Imagínate, puedes ser rápido a la hora de generar una frase que esté acertada y tal, y de repente Pepito Grillo te dice, oye, sí, que es muy brillante, pero que es mentira. Y dices, no, ya, pero es que me van a aplaudir menos, sigo. Ahí estamos. Echa para atrás. Efectivamente. Don José Javier, querido, tengo aquí otra que es interesante, ¿no? Muchas veces se ha dicho que España era la anti-Europa. Y otros dicen, no, un momento, espera, es que resulta que Europa sin España no existiría. Y quien dice Europa dice Roma, ¿no? Y bueno, pues aquí se dan razones de por qué podemos decir esto, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquel momento culminante de la película Amanece, que no es poco, cuando dice Luis Fijasero que era, París, qué mujeres, qué comercio? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la fascinación permanentemente pavanatas, sí, que está muy bien por otro lado, pero que corresponde a una época muy concreta en la que hay una parte de Europa, por cierto, muy pequeña, porque es Francia, Inglaterra, el norte de Italia y un poquito de Alemania, y ya está. El resto de Europa no. Bueno, tiene un enorme impulso tecnológico, económico, etcétera, y otros no llegan o no llegamos. Sí. Bueno, quiero decir, Hungría también es Europa, O sea, y Polonia, y Checoslovaquia. Sí, pero que además no deja de... Estamos, en fin, en una idea de que Europa es en algún punto que hay entre París y Londres. Bueno, pero, en fin, pues no. Pero no deja de ser curioso, además, José Javier, que es que Europa, esto que conocemos como Europa, de hecho, no solo... Bueno, es que podemos resumirlo en que no existiría si no hubiera existido una España que defendiera la existencia de Europa y la idea subyacente a lo que luego se ha conocido como civilización occidental, ¿no? Es decir, aquí, y también en Rusia, curiosamente, separó al enemigo formidable que venía con otro proyecto civilizatorio. Exactamente, y esto es su objetivo, es decir, desde las Navas de Tolosa 1212 hasta la batalla de Lepanto 350 años después, España es el pañalar
de la civilización, de Europa como civilización, frente a otra civilización extraña. Bueno, y luego otros tomarían el relevo, pero el hecho es que nosotros formamos parte de lo mismo, también, de ese modelo de civilización. Bueno, antes has dicho que el libro no era ditirámbico, y a mí me gustaría mucho insistir en este asunto, porque como estamos muy acostumbrados a los libros de hazañas, ¿no? Claro. Yo aquí lo que cuento son hechos absolutamente objetivos. Es decir, las primeras catedráticas de universidad, mujeres catedráticas de universidad del mundo, son españolas en el siglo XVI, ¿sí o no? Sí, y explico por qué. El primer catedrático negro de la historia es español, con latino en el siglo XVI, ¿sí o no? Sí, y explico por qué. El primer Parlamento Europeo con representación popular, las Cortes de León, es español antes que Inglaterra, y explico por qué. El lugar donde nace el concepto de derechos humanos, es decir, que todos y cada uno de nosotros, por el hecho de ser criaturas, tenemos derechos inherentes, eso nace en España en el siglo XVI. El primer país que prohíbe esclavizar a los vencidos, nunca había ocurrido, es en España. Ese tipo de cosas son hechos objetivos y pueden ser, por cierto, reclamados tanto por una sensibilidad de derechas como por una sensibilidad de izquierdas. Esto no tiene nada que ver al respecto. De lo que se trata es de saber que nosotros construimos una civilización que reducir la España, la imagen de la España histórica a los calcetines de la triste, pues está muy bien para las novelas, pero es que no es verdad. O sea, es que España no es esa cosa negra, siniestra, que nos han legado incluso aquellos que se envuelven en la bandera para vender libros. Ya lo he dicho. Toma ya. Toma ya. Por cierto, José Javier, otra cosa que se ha dicho, ¿no? Precisamente, al hilo de esta mala imagen, es que a España le retrataba muy bien la expresión "vivan las caenas". Yo creo que alguna vez se repara poco en esto. El "vivan las caenas" tenía un componente contextual crucial. Claro. Y es que resulta que los que venían a liberarnos nos estaban saqueando y nos estaban exterminando. Exactamente. Entonces uno decía, joder, pues si estos son los que vienen a liberar, que llevan las caenas. Pero bueno, dejando de lado eso, no deja de ser curioso que España tenga esa fama y que nosotros hayamos prestado atención a sucesos encomiables del mundo anglosajón, como la Revolución Americana, y que nos guste además, o que saludemos que Estados Unidos sea la tierra de los libres, ¿no? Y resulta que si ha habido tierra de los libres hace siglos ya, ha sido España. Claro, y mucho mejor que el "vivan las caenas", lo que nos retrata es aquello de "viva el rey y muera el mal gobierno". Eso sí que es muy español. Ajá. Eso sí. Precisamente la historia de las libertades públicas personales, forma parte fundamental de nuestra historia desde el principio, desde la altísima Edad Media. Pero es que en momentos como 1808, por ejemplo, la guerra, el levantamiento contra Napoleón, es un perfecto ejemplo de lo que significa la libertad para los españoles, y asombrosamente el único autor contemporáneo, más o menos, quiero decir, que lo vio fue Carlos Marx, mira tú por dónde, cuando explicaba que Napoleón pensaba que en España se iba a encontrar una monarquía absoluta como todas las demás, que quitando la cabeza pues quedaría el conjunto, y aquí se encontró de repente algo que no podía ni imaginarse, que es que había un tejido civil que venía de siglos de libertades y autonomías personales, provinciales, locales, etcétera, que pudieron reconstituir la legitimidad del poder en ausencia de los reyes, ¿no? Y eso es herencia precisamente de esa tradición española de libertades, que no es la tradición liberal anglosajona, porque no somos anglosajones, ni es la tradición liberal francesa, porque no somos franceses. Es la tradición de libertades propiamente española, y además a mucha honra. O sea, es una historia preciosa. Hay que pensar en que todo esto empieza con un campesino que tiene que ganar tierras porque no tiene donde él vive, en el norte de la cordillera Cantábrica, que tiene que irse al sur, y se va con la azada y con una lanza y con la familia. Y es ese pionero el que empieza a construir el concepto español de libertad, y es una historia maravillosa que debería enseñarse, pero no se enseña solo pues la mala leche que tenía el ciego del Lazarillo, ¿entiendes? Pero además, por otro lado, no deja de ser, es que es fascinante, porque el fenómeno fundacional del lugar español, del municipio, de la ciudad, del burgo, sí, es eso, gente muy brava, gente del dejadme solo. Dejadme solo, a mí sí, déjame medrar. ¿Y qué tengo que defender? A mí pelotón Sabino que los arroyo, es que es ese carácter. Eso es un tópico, pero es que es verdad. Claro.
No, no, y además déjame defender, pero además con el cometido de, vale, yo defiendo no solo mi heredad, no solo mi tierra, sino lo diríamos ahora, la nación. Es decir, la comunidad política es muy interesante. Es que es muy interesante, efectivamente, el concepto de comunidad política en España, sin meternos en jaleos con el término nación, que siempre es una complicación, ¿verdad? Claro. El concepto de comunidad política vinculado absolutamente a la figura de una corona y a una religión, que es el elemento de identidad común, es muy antiguo. Por eso yo sí creo que cabe hablar de España desde los visigodos. España entendida en ese sentido, como conciencia de comunidad política, aceptando de antemano que lo que tiene un tipo del siglo VII en la cabeza como comunidad política es otra cosa distinta a la que tenemos nosotros, pero conciencia de comunidad absolutamente. Además hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé si te llama la atención, ¿no? A mí me llama la atención el nacionalismo andaluz, la islamofilia del nacionalismo andaluz y la aversión al catolicismo, que además lo mezclan de una manera un poco rara, porque joder, es que no sé cómo hacer para eliminar el catolicismo de la tierra de María Santísima, ¿no? Pero no dan el paso lógico y coherente con su desarrollo, que sería reivindicar, no sé, es decir, si tú eres nacionalista andaluz y tal, entonces ¿qué tendrías que hacer? Mirar hacia Marruecos, porque la civilización que se generó en Al-Ándalus, la continuidad la tuvo en el actual Marruecos. La civilización que se generó en Al-Ándalus era una civilización en buena parte específicamente hispánica que empieza a hundirse cuando se hunde el califato, y hay dos invasiones sucesivas del norte de África que no van a invadir la España cristiana, que van a invadir la España musulmana, que son de los almorávides y los almohades, una detrás de otra. Y eso conviene recordarlo. Como civilización, aquello es precisamente cuando empiezan las grandes fugas masivas de mozárabes, es decir, de cristianos que vivían bajo el Islam hacia el norte, porque aquello se ha convertido en un lugar invivible. Hace poco publicaban la universidad, creo recordar que era de Santiago, con una británica, no me acuerdo si era Cambridge o Oxford, el mapa genético de España, y es muy divertido verlo, porque es como la continuidad genética norte-sur es exactamente la línea de la Reconquista, es decir, del mundo andalusí no queda nada. No queda nada, quedan la memoria, los documentos y algunas otras cosas, incluso cosas que asombrosamente la subcultura popular ha atribuido al mundo musulmán, como la Escuela de Traductores de Toledo, fue un invento cristiano. Después de reconquistar Toledo, empiezan a traducirse libros en todas direcciones. ¿Y sabes por qué? Pues porque los musulmanes habían destruido sus propias bibliotecas, desde Almanzor. Bueno, la biblioteca de Araquén, en fin. Sí, y no solo eso, y de hecho también ciertos desarrollos y ciertas peculiaridades urbanísticas romanas, o ciertos usos del territorio se han atribuido a los árabes. Y dice, pero bueno, ¿no? La cosa del riego, el arco, sí, es una cosa. Pero lo que decía en este sentido, cuando hablaba de Marruecos es, claro, reparemos de nuevo en el fenómeno de la reconquista, ¿no? Los que se retiran al norte de la península y los que avanzan de nuevo hacia abajo tienen un sentido de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y unas identificaciones. Sin embargo, no se produjo lo contrario cuando el Islam pierde terreno. ¿Y dónde se acaba asentando? En el norte de África. Por resumir, lo que yo sé que lo estoy expresando de pena, pero como bien decía Pío Moa, Al-Ándalus tenía un desarrollo que no hubiera sido España. Pero claro, es decir, sin la Reconquista nosotros hoy seríamos en el mejor de los casos, Marruecos o Turquía. Eso es. Es que era una cuestión de civilización, es que realmente era una lucha por la civilización. Dominique Venner, donde no está por tantas cosas, decía una cosa, sin embargo, que me parece clarividente, sobre todo siendo francés, que tiene mucho mérito, que es que de todos los países europeos, el más europeo es España, porque es el único que ha tenido que luchar durante siglos para seguir siéndolo, ¿no? Y es verdad, porque es que Europa es eso. Europa no es la señora von der Leyen ni Bruselas. Europa es esa civilización, ¿no?
Y aquí, pues, oye, en fin, el único lugar del mundo que volvió a su civilización original después de la primera expansión del Islam es España, precisamente. Bueno, y además, en fin, no, si es que es así. Y es verdad que los fundamentalistas islámicos, sobre todo, hablan siempre de recuperar Al-Ándalus, pero hablan de recuperar cualquier sitio en el pero su reivindicación tiene mucho más de retórica o de uso de tabla rasa de reconquista que de la raigambre que podían exhibir los que protagonizaron la reconquista durante tanto tiempo. Además, que se hubieran aburrido antes, ya te digo yo, si hubiera sido una cosa de mero artificio. Nos hemos comido el tiempo, José Javier, pero voy a decir que este libro está estructurado en 4 secciones. 1, las raíces. 2, las libertades. 3, sección, las hazañas. 4, la civilización. Curiosamente, o no tan curiosamente, la introducción, titulada Morder cabezas de serpiente, principia con ese primer párrafo que he dicho: este es un libro pensado para ti, que tiene como correspondencia el epílogo, que se titula Tú. Así que no yo me digo, hagas el spoiler del último capítulo. No. Pero lo que sí que voy a hacer es dejarte este último minuto para que, si se te ha quedado algo en el tintero o algo que tengas ganas de comentar a la gente para que se acerque con mucho más criterio, con más curiosidad a este libro, pues aquí tienes el micrófono. Este es un libro fundamentalmente, sí que con esto no me era muy popular, pero bueno, es un libro fundamentalmente militante. O sea, yo he escrito ya muchos libros divulgativos y todo lo que tú quieras, pero muy documentados, de mucho estudio, etcétera. Este también es el fruto de ese estudio. Pero digo que es un libro fundamentalmente militante porque tiene un objetivo muy concreto, que es contar a mis compatriotas que no lo saben, porque tienen razones para estar orgullosos de ser español y de nuestra historia. Y sobre todo, que no hay que conformarse con eso, porque si ellos no lo guardan y no se encargan de transmitirlo a la generación siguiente, todo el esfuerzo de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, no habrá servido para nada. Los pueblos, las identidades, las civilizaciones, las naciones se mueren como cualquier otra cosa si nadie las mantiene. Y nosotros hoy más que nunca tenemos una obligación, que es seguir siendo lo que somos. De lo contrario, si renunciamos a eso, nos convertiremos simplemente en nada. Y eso no puede ser. Querido novio, futuro, presente de Clara, toma nota. Toma nota que hay examen, ¿eh? Ya sabes lo que hay. No te arrepientas y además gástate unos cuartos, hijo, en la esfera. 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, de tu suegro, José Javier Esparza. Un abrazo fuerte, querido. Mario, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte.